Hola jóvenes, en este curso sobre lenguaje SQL vamos a estar viendo lo que es la manipulación de información dentro de una tabla. En una tabla solo podemos hacer cuatro cosas: insertar información nueva, actualizar la que ya existe, eliminar información de ella y extraer información según ciertos criterios. El lenguaje SQL pues es un estándar. Nosotros vamos a estar trabajando con en este caso, el motor de base de datos de MySQL Server. Para poder llevar a cabo este tutorial o este pequeño curso o taller o práctica o demostración, voy a hacerme valer de una práctica SQL como la que les haré llegar a ustedes en las tareas en el Classroom. Yo les enviaré a ustedes, por ejemplo, una serie de instrucciones. Les voy a dar lo que es la estructura de una tabla y luego les voy a exponer lo que es un caso. Bueno, un caso no, aquí vamos a resolver 13 casos. Vamos a empezar todos los casos en los ejercicios que van a encontrar. Van a ver ustedes que hay inserción de datos, actualización de datos, eliminación de datos, y donde más radica todo esto, que hay 8 instrucciones SQL, es en la extracción de la información. Si usted aprende a extraer la información de una tabla, usted puede crear aplicaciones muy robustas. Y cuando digo yo muy robustas, es porque por muy sencilla que sea una tabla, si usted la ha analizado y normalizado la misma, bueno, si ha tomado correctamente todos los datos y aplica los principios de análisis y diseño en el diseño de diseño de captura de información o entrada de datos, entonces usted no tendrá problemas al producir las salidas requeridas o que el usuario indica. En este caso, pues vamos a comenzar. Eh, Nosotros tenemos normalmente en un hogar, pues, o a criterio personal, siempre tenemos gastos. A nosotros se nos da ciertas cantidades de dinero, pero dada la edad de ustedes y la poca preocupación, algunos pues simple y sencillamente no optan por llevar un registro de en qué se está gastando el dinero y eh, pues eso es comprensible por la edad que ustedes tienen. Sin embargo, llega un momento en el que usted empieza a trabajar y dice: yo trabajo y no sé en qué se me va el dinero. Entonces comienza usted a pensar qué estrategia seguir para poder tener un mejor control de su dinero. En ese sentido, usted comienza a registrar los gastos, como se muestra, por ejemplo, en esta tabla. Nosotros tenemos la estructura de la tabla y decimos que debemos registrar la fecha de cuándo ocurre el gasto, en qué categoría, y aquí están los posibles valores que puede asumir este campo, el campo categoría, cuyo tipo de dato es un dato de tipo string. Para C# sería ese caso, o en el caso del servidor SQL, porque ahorita no estamos hablando de lenguajes de programación, es de tipo varchar, que es el correspondiente a datos de tipo cadena. Tenemos la subcategoría también con todos sus posibles valores y también almacena 50 letras. La descripción de tipo varchar de 100, donde usted tendrá una opción para colocar ahí o escribir ahí un breve relato de qué artículos o en qué cosas está realizando ese gasto. En el campo valor es un dato numérico de tipo decimal que le permite una extensión de hasta 7 dígitos, pero de esos 7 dígitos se toman 2 para la separación de decimales, porque no solamente de valores enteros vamos a hablar, sino que también de valores decimales después del punto. Entonces este valor va a ser para indicar cuánto es lo gastado o el gasto que usted está haciendo en esas fechas. Y el campo forma de pago va a ser un campo de tipo varchar de 20 espacios, donde nosotros tenemos estas alternativas de valores: un pago al crédito o un pago en efectivo, un pago con tarjeta de débito, con tarjeta de crédito o financiamiento.
Con esto, pues, nosotros tenemos para poder crear una breve reseña de lo que serían los gastos en un hogar o los gastos personales o los gastos en una pequeña empresa, ahí en lo que se desea aplicar. Bien, entonces les decía, vamos a abordar estos temas de inserción de información, eliminación de información y actualización y selección de datos con los ejemplos exactamente como yo se los voy a dar en las tareas futuras. En este caso, pues tenemos nosotros aquí. Los siguientes gastos se realizaron y me dan, mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas. Fecha, categoría, subcategoría, descripción, valor y formas de pago. Prácticamente tenemos todos los campos que aquí nos describen para la tabla. O sea que aquí nosotros no tenemos que pensar en si nos hace falta un campo, si no hace falta otro. Puede ser que ese que haga falta esté dado en la descripción. No sé, qué sé yo, habría que leer bien en caso de que le haga falta algún campo para poder insertar información dentro de la tabla. Bien, entonces nosotros tenemos estas fechas con esas categorías, subcategorías y descripciones. Cada uno de los datos se está dando y cada campo está quedando con información dentro de él. Por eso le digo que cuando en otros ejercicios le hagan falta valores para algunos campos, lea bien qué es lo que yo le estoy dando en la descripción del caso, porque este es nuestro caso. Muy bien, entonces nos dice a nosotros que mi trabajo como estudiante va a consistir, ya que me leí estas indicaciones de arriba, he visto lo que es la estructura de campos para la tabla de gastos y he visto que estas cosas están escritas acá. Entonces mi trabajo como estudiante es escribir instrucciones SQL, número 1, para agregar esta información a la tabla de datos que se encuentre en el servidor de MySQL. Para poder hacer eso nosotros necesitaremos, bien lo dice aquí, agregar, insertar o crear esos nuevos registros. Y para poder hacer esas acciones nosotros nos valemos de la instrucción SQL insert. La instrucción SQL insert nos permite a nosotros insertar un registro dentro de la tabla. Son consultas de acción porque modifican el contenido de la tabla. Entonces se agrega ese registro y a este comando insert se le conoce también como una consulta de datos añadidos. Como todo lenguaje debe de tener una sintaxis. Entonces la sintaxis nos dice a nosotros la forma, cómo se escribe ese campo y ese comando. Y la sintaxis entonces para el comando insert es inserinto, un nombre de tabla y dentro de estos paréntesis la lista de campos donde nosotros vamos a ir a escribir. Debemos tener el cuidado que cada uno de los campos vaya separado por comas. Estos puntos suspensivos significan que usted puede seguir agregando más nombres de campos allí. Y debe de tener cuidado de que los nombres de campos no tengan espacios en blanco. Además de eso, el último campo que usted escriba dentro de esa lista no lleva coma. De ahí en la siguiente línea o aquí en la misma línea, usted puede indicar cuáles son los valores y estos valores deben ir en el mismo orden de campos y deben coincidir en sus tipos de datos. Entonces, no podemos enviar, si aquí arriba se piden se escriben 4 listas, en la lista de campos se escriben 4 campos, no podemos enviar 3 valores, 2 valores o 5 valores. Tenemos que enviar exactamente la misma cantidad de valores. Y como repito, los tipos de datos de estos valores deben coincidir con los tipos de datos en esos campos. De lo contrario, el motor de base de datos le va a generar un error. Bien, vamos a ir entonces a Workbench. Voy a borrar aquí la carpeta práctica SQL y la carpeta que trabajé con otro grupo, que es esta otra de tercero. Y voy a llamarlo entonces a esto
demostración SQL. Yo ya les había dicho en clase que Workbench está configurado. Mire, hice un zoom, demostración SQL. Ya les había demostrado en clase que Workbench no nos permite a nosotros estar escribiendo en mayúscula, porque cuando hacemos clic aquí en aplicar, él nos lanza un mensaje de advertencia diciéndonos que no se permite escribir mayúsculas porque está configurado para solo minúsculas, y nos cambia el nombre de la base de datos. Un error que yo estoy cometiendo acá, vamos a cancelar esto. Un error que estoy cometiendo es que no le expliqué la pantalla de inicio. Vamos a cerrar todo esto para poderlo explicar y que usted, cuando esté, entonces lo abrimos, ingreso a Workbench. Como usted es un usuario nuevo en esto, esta es la primera pantalla que usted va a ver. Workbench es solamente un sistema administrador de bases de datos. No es en sí la base de datos. No vaya a decir usted que Workbench es la base de datos, porque ahí sería una equivocación muy grande. Workbench simple y sencillamente administra, es una aplicación que administra la base de datos en sí misma, se conecta a la base de datos porque nos pide autenticación, nos pide usuario y contraseña. Entonces, yo aquí puedo incluso agregar una nueva conexión. Le doy a esta conexión, le vamos a llamar ejemplo conexión, porque así son estas bases de datos. Como el host en el que nosotros estamos ahorita es el local, y este es el puerto que está escuchando la base de datos, esto del 127.0.0.1 lo va a aprender en la clase de redes. Entonces, nosotros no tenemos que configurar más que hacer clic aquí en probar conexión y me pide la clave y yo aquí escribo el mismo nombre de usuario como lo recomendé. Hago clic en OK y me dice que la conexión se ha creado con éxito. Entonces, por eso es que me aparece esto aquí, porque agregué una conexión. Siempre que yo me vaya a conectar a esto haciendo clic, como ya tiene la contraseña, esta es la pantalla que yo veo al inicio. Usted debe tener cuidado que aquí diga esquemas. Si no dice así, puede ser que tenga otra activa, pero esto a usted sin ningún problema les puede cambiar los tamaños de ventana. Muy bien. Entonces, ahora sí, voy a ir a crear. Aquí tenemos toda la lista de bases de datos. Esta ventanita ahorita activa es una hoja para poder escribir en él las diferentes instrucciones SQL, tanto para crear bases de datos como para administrar el contenido de la tabla. Esta ventana de aquí abajo es la ventana de salida. Yo suelo ocultar esta ventana que no sé todavía, no entiendo para qué la puedo usar, pero yo la oculto porque no la necesito. Entonces venimos, creamos el nuevo esquema y habíamos dicho que se va a llamar demostración SQL. Ahí tenemos entonces el nombre de la base de datos. Hago clic en aplicar. Me da la instrucción SQL con la que se crea el esquema. Desde aquí aplico estos cambios y esta ya fue ejecutada sin ningún problema. Puedo cerrar estas dos ventanas y ahora me vengo a esta sección. Si no le aparece aquí su base de datos, haga clic en estas flechitas que están acá. Mire, en esas dos, ahí dice refresh. Cuando usted lo señala y hace clic y debe aparecer. Entonces aquí nosotros tenemos demostración SQL. Hago clic en esta flecha, selecciono tablas, clic derecho y me voy a la sección de tabla. Tenga cuidado, por favor, cuando vaya a crear esa base de datos y debe de hacer aquí clic derecho en la zona limpia. En las opciones de menú, no sé si es aquí en server que le permite crear lo que es una base de datos. La verdad es que yo no hago uso mucho de las opciones de menú, como para decirle dónde se va a crear un esquema.
no hago mucho uso de esta parte. Entonces, aquí sí, nosotros vamos a crear lo que es una nueva tabla. Clic derecho, Create tabla. Y vamos a esperar a que nos aparezca aquí la ventana para definir esa nueva tabla. El nombre que se le va a dar a esta tabla, ya dijimos, se llama gastos. Y aquí empezamos a definir cada uno de esos campos. Date, le desactivo a esta que sea primary key, que no sea nula, que pueda ser nula, perdón. Entonces acá dijimos que era categoría varchar de 50, subcategoría varchar de 50, descripción varchar de 100, porque así creo que está. Vamos a ir a ver vamos a reducir el zoom para ver acá. Fecha, categoría, subcategoría, descripción, valor y forma de pago. Sí está de 100. Ok, hago un zoom para que tenemos aquí valor. Dijimos que es un campo decimal de 7 dígitos, pero que dentro de él se aparten dos para los valores después del punto. Y el último se va a llamar forma pago, que tiene 10 espacios y es de tipo varchar. Ok, ahí ya tenemos nosotros definida nuestra tabla. Y estos son los diferentes campos correctamente escritos y sin espacios ni al inicio, ni en medio, ni al final. Tenga ese cuidado. Entonces aplicamos aquí los cambios. Este es el comando que yo le voy a enviar a los estudiantes que van a hacer su práctica SQL para comprobar que las instrucciones que están resolviendo en sus tareas están correctamente escritas. Entonces, no se preocupen por eso, que yo les voy a dar, no se vayan a preocupar en estar diseñando la tabla online, que yo le voy a dar a usted el comando para poderla crear. Entonces, en ese sentido, usted va a copiar el comando para crear la tabla y lo va a ejecutar en modo online. Y de ahí yo le voy a dar también lo que es, tanto para los estudiantes que tienen usan la computadora como para los que usan el celular para resolver su tarea, les voy a dar lo que es una instrucción SQL insert para agregar aproximadamente 50 o 100 registros. No sé todavía de cuántos hay. Entonces nosotros tenemos nuestra tabla de gastos y fíjese bien, yo lo que hice aquí fue expandir la sección de tabla. Si todavía no le aparece, nuevamente aquí en el botón refresh, usted hace clic y ya se va a aparecer aquí la tabla. Entonces, cuando usted la señala, este icono con la llave que parece una llave Crazy, le permite a usted modificar el contenido de la tabla en caso de que se haya equivocado en un nombre de campo. Y de esa manera venir a corregirlo y aplicar los cambios. Luego, el otro nos permite abrir en modo de datos. Mire, como ahorita no tiene datos la tabla, se presenta de esta forma. Y la instrucción SQL que nos da por defecto para mostrar el contenido es la instrucción select. Entonces, yo voy a crear ahorita aquí un nuevo documento en blanco para escribir instrucciones SQL y decimos use, la base de datos se llama demostración SQL y finalizo con un punto y coma, porque así se llama nuestra base de datos. Miren, esta. Y ahí es donde está contenido la tabla de gastos. Entonces, de esta manera yo voy a poder escribir las instrucciones SQL sin estar indicando primero el nombre de la base de datos, punto, y después el nombre de la tabla. Bien, voy a parar este video ahorita para que no vaya a salir extenso y poder continuar en los demás.